académico, ¿no es cierto? Porque se ha dicho de todo en relación a la casa propia. Si bien hubo una discusión, una indicación que fue muy discutida, que perdió y que propuso la derecha, donde se le pedía que fuera acceso a una vivienda propia, que se pusiera como en el artículo que acabamos de leer, eso fue rechazado y no quedó propia. Y por eso se piensa que no vamos a tener casa propia. Pero ¿vamos o no vamos a tener casa propia? Bueno, eso efectivamente no es así. Vamos a tener casa propia, está garantizado el derecho a la propiedad en el artículo 78 de la misma Constitución, de la misma nueva Constitución, donde se asegura que toda persona natural o jurídica va a ser propietario de cualquier bien, incluido una casa propia. Eso está garantizado en la Constitución y además está garantizado el mecanismo a través del cual a alguien se le podría expropiar una vivienda y que cumple con todos los estándares mundiales y también con los estándares que Chile tenía antes de la pero ¿por qué Constitución no se aceptó que dijera que el chileno tiene derecho a tener una casa propia, adecuada y digna? Porque básicamente decir una vivienda digna y adecuada incluye una casa propia. En cambio, decir una vivienda o una casa propia excluye otros tipos de tenencia y propiedad que podrían quedar incluidas en políticas públicas posteriores. Por consiguiente, la definición que tiene el artículo 51 en el primer que dice toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, cuando se dice adecuada, a propósito de la pregunta que señalaba acá en la introducción, se refiere, entre otras cosas, a con seguridad de tenencia. Es decir, que si una persona tiene una casa propia, le siga siendo propia, que si una persona arrienda, es allegado o etcétera, tenga algún mecanismo que lo proteja en su situación de vulnerabilidad. Por consiguiente, para los efectos prácticos, no es cierto, es una mentira que las personas no vayan a tener derecho a una casa propia. Guillermo. Completamente de acuerdo con Genaro y como se puede imaginar, comparto plenamente que esté el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad. Eso yo creo que como sociedad es esencial que esté. Pero el texto en realidad lo que hace es poner en piedra lo que ya de alguna manera como nación venimos haciendo. Esto es importante. Gestiones de suelo que se están haciendo. El MIMBU construye miles de viviendas, que falta más, no hay ninguna duda. Pero ya el Guillermo, tipo de ¿usted iría por el rechazo o por el apruebo? No, es que en en este artículo yo coincido en todo. ¿Coincide en todo? Tengo otras aprensiones en otras partes del texto global, como se podrá imaginar, pero este punto, obviamente, imagínate, me cago la vida entera a trabajar en estas cosas en los barrios. Lo mínimo es aplaudir de que como sociedad digamos que esto es prioritario. Ya, otra duda.